Buenos días, compañeros y maestro. Nuestro tema a exponer es el keynesianismo. El keynesianismo es una teoría económica de John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo. El interés y el dinero, publicada en el año 1936 como respuesta a la Gran Depresión de 1929, básicamente está basada en el estímulo de la economía en épocas de crisis. Se basa en el intervencionismo del Estado defendiendo la política económica como mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. La escuela keynesiana es importante ya que permite la estabilidad económica en empresas y en todas las entidades económicas, permitiendo que a futuro que éstas no tengan ningún inconveniente en sus actividades, permitiendo que la empresa no llegue a la quiebra ni al mal funcionamiento de la misma, ya que el Estado es parte muy fundamental porque brinda apoyo a la empresa en lo económico, como otorgar financiamientos de tal manera que pueda estabilizarse económicamente, con esto disminuir la tasa de desempleo y poder cubrir la gran demanda. ¿Cómo surgió su origen? Desde comienzos del siglo XX, el centro y dinamismo del desarrollo económico capitalista se traslada de Inglaterra. La revolución industrial no cobró en Norteamérica ese aspecto de sufrimiento, miseria, desagrado que se observó en Inglaterra. La dinámica económica revolucionó enteramente las formas tradicionales de vida en un breve periodo y garantizó la abundancia de bienes de consumo durable, el estilo de vida y la fisonomía moderna. Sin embargo, el jueves 24 de octubre de 1929, en Nueva York, nadie quería comprar las acciones porque la economía estaba muy mal y nadie confiaba en la recuperación. En efecto, los precios bajaron un 50%, es decir, lo que valía $10 bajó a $5. El desempleo pasó de 3 personas por cada 100 en 1924 a 25 personas cada 100 en 1933. La producción de un país bajó la mitad, es decir, si en 1924 se producían 100 carros, para ninguna recesión había sido tan profunda ni tan generalizada. ¿Qué plantea el keynesianismo? El keynesianismo plantea una fórmula esencial que fue publicada en 1936 y los postulados de su autor ya habían aplicado desde finales del año 20 del siglo pasado. Dicha fórmula se expresó de la siguiente manera: PIB igual a C más I más G más X menos M. Esto quiere decir, bueno, que los valores que intervienen en la fórmula corresponden a PBI, Producto Interno Bruto de un país; C, el consumo; I, la inversión; G, gasto público de un país; X, exportaciones; M, importaciones. Valga la pena añadir que lo que se conoce como PIB es en realidad el cálculo total de la actividad productiva de un país, el cual se calcula exclusivamente de manera interna y teniendo en cuenta el número de habitantes de ese territorio. Escuela basada teóricamente en las ideas de John Maynard Keynes, las cuales dan poder a las instituciones para así evitar caídas tanto en los estados como en las economías. Este pensamiento se funda más o menos en 1936 en respuesta a la Gran Depresión de 1930 y se dan con la publicación de la gran obra de Keynes, Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero. El principal argumento del pensamiento keynesiano es dotar a las instituciones con el poder de regular los procesos económicos para evitar los fallos del mercado, las crisis y las recesiones a las que caen las economías, en épocas de vacas flacas, es decir, cuando el crecimiento de la producción no es bueno. ¿Cuál fue el principal aporte del keynesianismo? El gran aporte de Keynes en este sentido fue abogar por una salida concreta a la crisis económica que se presentó en 1929 a nivel mundial y que a partir de ese momento se convirtió en una receta aplicada por muchos países. Keynes propuso aumentar el gasto público para que a su vez aumentara el empleo y se consiguiera un punto de equilibrio. Más tarde esta teoría fue duramente criticada por un grupo de economistas de la línea del libre mercado, para quienes la solución radicaba fundamentalmente en eliminar los salarios mínimos y flexibilizar las condiciones de contratación. El keynesianismo ha derivado en algo que ahora se conoce como neokeynesianismo, es decir, una adaptación de los postulados de Keynes en el contexto actual,
Prueba de ello es que los prestigiosos economistas trabajan hoy en día en esta línea, entre ellos el economista Paul Krugman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en el 2008. Principales exponentes fue John Maynard Keynes, fue el primero de los economistas burgueses que reconoció abiertamente que el capitalismo estaba enfermo y que exigía para su funcionamiento medidas económicas activas por parte del Estado. Pero antes de llegar a esa conclusión, Keynes remueve los cimientos teóricos de la concepción neoclásica. Otro exponente fue Milton Friedman. La sociedad, la política y la economía, si bien definen en última instancia la propiedad privada y el régimen del capital como lo hace Keynes, esa muestra entender mucho más reaccionaria y conservadora que la posición keynesiana. ¿En qué forma la escuela keynesiana fue válida, útil o correcta en su época? Keynes fomentó la teoría económica hacia la creación de políticas mediante herramientas analíticas, las cuales estudiaban la economía, fomentó el desarrollo adicional de la contabilidad de ingreso nacional, estimuló un esfuerzo vasto y fructífero en los estudios empíricos del mundo real, apresuró el desarrollo de la econometría, con esto se incrementó grandemente el papel de los economistas y del análisis económico para poder configurar la dirección de las políticas del gobierno. En conclusión, el keynesianismo fue un gran aporte a la economía por la crisis monetaria dada a la Gran Depresión Mundial. Sus bases de empleo, ahorro e inversión dieron paso a una nueva etapa de la economía mundial.